Seguimos con la segunda parte de la marca de la bestia y final de este tema que es la marca de la bestia. Y aclaremos qué eran las filaterías. Eran unas cajitas de cuero. Esas cajitas de cuero se ataban a la cabeza y a la mano derecha con cuerdas de cuero. Y a sus cajitas de cuero llevaban pasajes bíblicos dentro de ellos. Y ellos lo tomaron literalmente. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Pero Dios no estaba hablando de esa manera, porque era la mente, la cual quiere decir mi voluntad, mis pensamientos, mi forma de pensar. Dios Jehová quería que los israelitas memorizaran ese conocimiento en su cabeza. Por eso dice, meditarás en ella de día y de noche, para que estuviera en su cabeza. Hecho esto, debían ponerla por obra. Por eso dice que en su mano derecha se refiere a la obra, a las cosas que hacemos o a las cosas que hacía el pueblo de Israel. Y debían estar de acuerdo con el conocimiento que tenían en su cabeza. Y eso tiene que ser así, y debo buscarlo por la palabra de Dios. Por ende, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, debo relacionarlo de una forma paralela con Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Pero hay cristianos que están esperando una marca literal, y no es así. Tiene que ser lo mismo como el pueblo de Israel, cuando en su mente, en su voluntad, en sus principios, en sus preceptos y en su capacidad de elección, esa persona elige servirle a la bestia y darle la espalda a Dios. Entonces, pone por obra lo que el gobierno o la bestia le pide que haga. Pero ¿qué pasa con los que se oponen? Es decir, ¿qué pasa con aquellos como usted y como yo? Cuando el gobierno me pide que haga cosas que están en contra de la gobernación de Dios y en contra de mi adoración hacia Dios, ¿qué hago yo? Entonces rechazo eso. O sea, no me dejo sellar ni me dejo marcar por esos principios, por esas teorías, por esas reglas, por esas leyes, ni por esos mandatos. ¿Cómo no me dejo marcar por la bestia en este sentido? Es decir, no permito que tome control porque el sello es propiedad. Ya lo hemos visto, ya lo vimos, de que el sello es propiedad en todo aspecto. Lo hemos visto en un esclavo, el sello en su cuerpo significaba propiedad. En un edicto que un rey colocaba significaba propiedad. El sello y la marca significa propiedad. En cuanto a nosotros, en lo espiritual, el sello del Espíritu Santo demanda de que somos propiedad de Dios. Y obviamente la marca y el sello de la bestia demanda de que es propiedad de la bestia, de que le pertenece a la bestia. ¿Y cómo hace eso? Poniendo ese gobierno como Dios o su Dios. Cuando el Estado se convierte como el Dios de la humanidad, entonces rechazan a Dios, porque tiene que ver con la adoración. La Biblia dice que son sellados los que aceptan adorar a la bestia, y son sellados los que no aceptan adorar a la bestia y tienen consecuencias, como persecución en lo que tiene que ver en la limitación, porque no podrá vender, no podrá comprar absolutamente nada, porque serán perseguidos. Cuando esto empiece a suceder, será en la gran tribulación. La iglesia de aquel entonces, o la generación de aquel entonces, que estará en un periodo de tiempo muy corto en esa tribulación, para que vean las señales que estarán informándoles de que será el tiempo del fin. La iglesia pasará un tiempo, pero no estará toda la gran tribulación, porque serán sacados de la gran tribulación. Y esa persecución y esa limitación que tendrán los cristianos que no se dejaron marcar y que no aceptaron adorar a la bestia, tendrán una persecución, una tribulación, pero la Biblia dice en que Dios a través de Jesucristo en su segunda venida los rescatará y los sacará de la gran tribulación.
Eso lo dice Apocalipsis. Y para entender esto, dice la palabra del Señor de que hay que tener sabiduría. Hay un ejemplo palpable en la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua resplandeciente, hermosa de oro, enorme, e hizo de que todos los gobernantes, sátrapas y los que estaban alrededor de él fueran a la llanura de Dura y se pusieran delante de la estatua que representaba su gobierno y que también está representado en Apocalipsis. Y al oír la zampolla se postrasen ante ella. Pero la Biblia dice de que los amigos de Daniel, los cuales son Sadrá, Mesach y Abednego, estuvieron delante de la imagen, pero no se postraron, sino se mantuvieron en pie, es decir, no la adoraron, es decir, no se dejaron marcar, se opusieron y fueron sentenciados al horno de fuego. Analicemos. Los seres humanos, los gobiernos humanos quieren quedarse definitivamente con la gobernación de Dios en la tierra. Y eso lo tenemos que entender. Las gobernaciones humanas quitan a Dios para que todos los que están en la tierra se sujeten a su gobernación. Por lo tanto, el Estado llegaría a ser Dios, el gobierno llegaría a ser Dios y adorarán al Estado, al gobierno en el último tiempo del fin. Se hará real el último gobierno, la última gobernación. Esa última gobernación impedirá que se le dé alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo lo hará? A través de unas normas, unas reglas, unas leyes donde proclamará de que el único Dios sea el Estado, es decir, el gobierno. Y quienes acepten eso recibirán privilegios, como de qué, que puedan comprar, vender y puedan hacerlo, pero quienes se oponen al gobierno del mundo, a esa bestia, obviamente están en armonía con el gobierno del reino de Dios. Aman a Dios y adoran únicamente a Dios y lo reconocen solamente a Él. A estos que adoren a Dios recibirán una restricción por cuanto voluntariamente no se sujetaron. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, ¿sí quiénes son marcados? Los que voluntariamente digan, estoy de acuerdo, y son marcados como propiedad. ¿Quiénes no serán marcados? Los que no reciban esa marca. Obviamente serán enemigos para el Estado o el gobierno. Así que no es el microchip, no es el 5G y no es el código de barras, porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice de que es cuestión de la adoración. Hoy en día hay algo curioso en los que dicen que no se van a dejar marcar por la bestia, pero siguen las normas del mundo y no adoran a Dios, no buscan a Dios y por eso ya están siendo marcados. Porque se están haciendo amigos del mundo. Y quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Todo aquel que cambie los parámetros de Dios por los parámetros del mundo, obviamente se está dejando marcar. Sí, Señor, tenga presente eso. Si no actúas conforme a la voluntad de Dios, ya estás siendo marcado por la bestia, por el sistema del gobierno. Yo tengo un sello de propiedad y ese sello o esa marca no es visible porque se basa en mi forma de actuar, en mi forma de vivir que está en armonía con los principios de Dios. Sellado con los principios del reino de Dios, soy propiedad de Dios y de que tengo una señal, una marca simbólica en el corazón. Y también lo recibe el de la marca de la bestia en su frente y en su mano, de una forma simbólica, por recibir ese gobierno. Ahora centrémonos en el número 666, y no como suelen decir 666. La Biblia dice que es número de hombre por su imperfección. ¿Sí lo sabías? Y no es número del diablo, como dicen por ahí. Es 666, porque evoca la gobernación del hombre siendo imperfecta en todos los aspectos.
Intenta imitar o llegar a la gobernación de Dios, pero nunca lo va a lograr, porque Dios le dijo de antemano de que no lo lograrían. Conclusión. El sello de la bestia es la influencia del gobierno humano, de la última gobernación humana sobre la vida de un individuo. Un individuo con pensamientos de su propia voluntad decidió servirle a ese régimen, o por eso está marcado, y esa bestia y esos hombres, cuando pierdan el control y toquen fondo, es allí cuando Dios intervendrá y habrá una batalla llamada el Armagedón, donde la bestia, el gobierno, peleará contra Jesucristo, pero serán destruidos y lanzados al lago de fuego junto con todos aquellos que adoraron a la bestia, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así, mis amados en el Señor, finalizamos en la marca de la bestia.